Buenas tardes, damos comienzo al acto. Esperemos que nos desluzca esta espera un poco infructuosa, pero que creo que va a merecer la pena. Mi papel en esta mesa es como editor de la obra de nuestro querido Antonio y tengo que presentar a una persona a la que tengo gran estima y a la que admiro muchísimo, que es a Pedro Villarejo, básicamente porque tiene una formación intelectual y humanística impresionante. Y luego al margen, porque también es muy buena persona, un hombre polifacético, autor de más de 20 publicaciones. Nosotros le hemos editado ya una y esperemos que esto se vuelva a producir en otras nuevas obras, que yo creo que alguna estará ya casi a punto. Bien, tengo que comentar, en primer lugar, daros las gracias por vuestra presencia aquí, sinceramente, de verdad. Para un autor, y yo lo sé, son mis carnes, todos los tres que estamos en la mesa, es muy importante el clima y la compañía de las personas, después máximo de una obra como esta. Miren ustedes, la poesía es la esencia de la literatura, de alguna manera. Es la narrativa exprimida y es concentrada. Pero la poesía, igual que la palabra cultura, admite muchos epítetos, muchos adjetivos. Cultura popular, poesía de la experiencia, poesía, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo me acerco a ella de un modo único, desde mi punto de vista y de mi manera de entender, que es aquello que me produce que los pelos o los vellos de los brazos se ericen, es decir, que me emocione, que me llegue, al margen de si es prosa poética, al margen de si es rimada o no, si hay una métrica determinada. Y tengo que confesaros que la obra de Antonio, desde el primer momento, me produjo una fortísima impresión, pero muy fuerte, muy fuerte. Llegamos a Antonio a través de nuestro querido Pedro Villarejo y yo creo que ha merecido la pena. Ha merecido la pena de todas y todas. Miren, nosotros somos una editorial malagueña con sede en Málaga y Marbella y tenemos más de 300 obras ya editadas entre dos grupos editoriales, Ediciones Algorfa y Ediciones Asofaifa, y luego también una librería online que se llama Librería Alfaqueque, y producimos bastante obras anualmente, en torno a 35. Eso no es poco para una editorial. Hemos pasado mala época, como todos, mala época con el coronavirus dichoso, pero sin embargo no hemos dejado de editar obras durante este tiempo. Lo que sí nos ha ocurrido es que a partir de que esto se levantó un poquito, pues hemos andado haciendo presentaciones por todos lados, presentaciones de un modo continuo en Córdoba, en Granada, en Sevilla. Mañana tenemos una en Vélez, Málaga, pasado tenemos otra en Linares, el día 16 tenemos otra en Córdoba. Estamos aprovechando un poco para intentar recuperar el espacio que se nos negó por este virus dichoso. Me reitero una vez más en daros las gracias por vuestra presencia y quiero confesaros una cosa. Es el amor profundo que por los libros sentimos en esta editorial. Hay una obra de Gracián que se llama Discreto, en la que este hombre menciona que los viajes de la vida se sufren en 3 jornadas o se realizan en 3 jornadas. La primera jornada es la de la muerte o la de los muertos, para ir sintetizando, en la cual la persona habla con los muertos, pero a través básicamente de sus obras. Y aquí entra a jugar parte el papel de los libros, en los libros que de alguna manera se presentan como mudos, como inertes, pero que la mirada del lector los reaviva, los despierta. Dice Gracián en el 150, y él devoró libros, pasto del alma, delicias del espíritu. La segunda jornada que hay que recorrer en la vida, según Gracián, es el contacto con los vivos, la experiencia, los viajes, el interactuar, el conocerse. Y también aquí forman parte los libros de los autores que aún están vivos, que están con nosotros. Y la tercera y última es la de la reflexión, en la que se rumía
todo lo que se ha obtenido del mundo de los muertos y del mundo de los libros. Esto es una reflexión que a mí me ha hecho pensar bastante sobre la importancia que tiene el libro como elemento trascendente, porque nosotros no estaremos y ellos estarán. De cada ejemplar que nosotros editamos, de cada obra, varios ejemplares van a la Biblioteca Nacional, donde permanecen durante muchísimos años, y a las bibliotecas de Andalucía. Debo de confesaros, para iniciar el acto, y paso la palabra a nuestro querido Pedro, el poema que a mí me hizo decidir definitivamente que la obra de Antonio merecía la pena. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Él forma parte de un elenco de poetas jóvenes. La poesía está en un momento ahora de auge. Hay poetas por todos lados, pero sinceramente poetas buenos no hay muchos. El poema le llama Mis pesadillas, y a mí me conmueve muchísimo cuando lo leí, me sensibilizó. Y dice: he visto a vírgenes limpiar la hiel cuajada en sus vaginas de metal. He visto arcángeles desescamar el vértigo oxidado de sus alas. A una bandada de ruiseñores afónicos de huir de su silencio. He visto soles a la deriva, albores que no arriban a buen puerto. He visto olivos perder la fe en busca de un rocío prometido. He visto a muertos que siguen vivos y a vivos que olvidaron que no han muerto. He visto al tiempo desesperar por no saber volver sobre sus pasos. A Dios bailando ebrio en el bar del mundo con los hombres que corteja. He visto a cierta celebridad llorar sus soledades de franela. He visto dunas de cuarzo hundir los mares con su ayecta sed de cieno. He visto todo lo que unos ojos no pueden desvelar sin quedar ciegos. Mis pesadillas, pobres diablas violadas por su insomne oscuridad. Mis pesadillas sueñan que el cielo sería de su infierno despertar. Como ven, magnífico, magnífico poema de nuestro querido Antonio. Gracias una vez más por vuestra presencia. Y paso la palabra a nuestro querido amigo Pedro. Me parece que hay eco o se escucha bien. Se escucha bien. Buenas tardes a todos. La ventaja que tiene Andrés es que, además de ser editor, es autor y es un gran profesional también de la pluma. Por tanto, él sabe valorar las palabras y sabe no solamente conjugarlas, sino plasmarlas en los sitios y en los tiempos adecuados. Yo soy muy mayor, ya me conocen. Me decía Mario hace un momento que más vale que no nos preguntemos por la edad, porque podemos sorprendernos a nosotros mismos. Sin embargo, es una alegría y es un lujo haber vivido y seguir vivo. Y a mí, por la edad que os decía, me cabe el placer de tener un olfato, una intuición poética que me permite el reconocimiento de aquellos que han pasado por mi vida de una o de otra manera y se han expresado poéticamente y yo no les he dejado pasar. Me ocurrió con José Manuel Martín Portales, que era alumno mío, hoy es un gran maestro de la poesía. Me ha ocurrido con Antonio Ríos, que siempre fue, ahora ya es un hombre de empresa, es un hombre... Además, Antonio Ríos, si va a la montaña a buscar oro, lo encuentra. ¿Estás seguros? Porque es insistente en su categoría de buscador. Y en ese momento en que éramos más niños, él y yo, pasó por mi lado, como pasó toda su familia, su querida familia en la parroquia, y detecté a alguien que tiene sensibilidades,
unas sensibilidades que tarde o temprano no pueden ocultarse. Porque la poesía es como la belleza, que uno no puede esconderla mucho tiempo sin que aparezca en algún rincón del tiempo o de la circunstancia. Y cuando el insistente he sido yo, cuando últimamente me pasó porque no nos hemos dejado de tener contacto, de querernos nunca, pero el contacto a veces nos pasa en la vida por determinadas actitudes, que uno está más tiempo junto, que uno se va, que otro viene. Yo decía el otro día en mis audios que los amigos nos alegramos mucho, se alegran mucho los amigos cuando nos ven, pero tampoco hacen mucho por vernos. Tenemos que hacer más por vernos, todos los que nos queremos. Porque hay dentro de nosotros un filo que no ha aparecido y una hermosura tapada. Y últimamente cuando me pasa Antonio Ríos ese poemario que yo tengo en mi casa pues subrayado en el sentido de que esto me gusta más, esto me gusta menos, le dije, Antonio, hay que publicar. Bueno, pero tú crees que no, sí hay que publicar. Esto es publicable y necesariamente tenemos que brindar a los demás aquello que hemos recibido como un don. Y bueno, le insistí y él de pronto se quedó sorprendido porque es verdad lo que me estás diciendo. Pues sí, me ha distinguido honrándome con la dedicatoria del libro, parte de la dedicatoria del libro, porque es verdad que he creído en él, es verdad que creo en él. Tiene efectos verbales y tiene puntadas que provienen solamente y únicamente de aquellos que tienen una sensibilidad especial. La valoración del libro de Antonio, que tiene un título precioso, Horizontes Verticales, y tan precioso es la portada y la edición que le ha hecho la editorial Algorfa, creo que la intención también se extiende a que en Estepona se vaya valorando poco a poco la poesía con mayor intensidad. Esa es nuestra preocupación. Aquí estamos reuniéndonos lunes alternos, un grupo que nos llamamos poetas por llamarnos de cualquier manera, pero yo creo que lo somos. Y lo somos porque hay una punta que aparece, una punta de luz en medio de esta sombra, al lado de la Plaza de las Flores, paseando por las calles de Estepona, descubrimos en cada esquina un poema que alguien tiene que escribir. Y nosotros hemos dicho, aquí estamos para escribirlo. Al-Motamis, que como sabéis fue rey de Sevilla en el siglo XI, propuso y cumplió de que en su reino reinase la poesía. De tal manera que cuando tuvo la mala suerte de elegir una mujer caprichosa y tamiz que le perjudicó un poco, pero cuando ya fue desterrado de España y se fue a Tánger sin nada, sin proyectos casi, las únicas monedas manchadas con su sangre se las entregó a los poetas que se encontró en Tánger. Y dijo, es lo único que merece la pena que siempre tenga el rojo de la posibilidad. Un visir suyo, Abimar, con más de 60 concubinas y favoritas y tal, tuvo y mantuvo a una de ellas solamente porque se aprendió de memoria los mejores versos de los poetas árabes, y eso cautivaba tanto al visir que decidió que nunca se apartaría de ella. Y es que nunca nos apartamos de aquellos que nos han ofrecido
lo mejor de sí mismos. Y lo mejor de sí mismos está siempre en aquello que uno como riqueza lleva, como equipaje ofrece. Es lo que tiene hoy Antonio como estandarte en este libro, estos horizontes verticales. Conozco a Antonio de cuando era chico, a Mario, a Alberto, desde siempre. Los he visto crecer y los he visto también acercarse a Dios en las esquinas de su tiempo, buscar entre la niebla de la vida la palabra que le comunica y nos comunica. Cada poesía, aunque los poetas no lo sepan, cada poesía tiene a Dios en la punta de la palabra, en la lujuria del sentimiento. Entonces, mis queridos amigos, no tiene más que presentar a Antonio porque él es un hombre sereno, eficaz y ha sabido combinar extrañamente la matemática, los impuestos con la hermosura, que es difícil eso, ¿eh? Pero algunos tienen esa capacidad, esa magia, y Antonio lo ha conseguido. En fin, que nos deleite esta lectura del libro que yo he leído muchas veces, que me he deleitado, como dice Andrés, con algunos poemas más que con otros, y espero y deseo que en Estepona haya muchos amotamis que llenen de monedas manchadas de poesía a los que pasen alrededor esperando el sufragio de la hermosura. Aquí hay Estepona, hay poetas, hay algunos que todavía no se han atrevido a escribir. Está Ignacio, que ha escrito mucho, que está aquí. Pablo Criado tiene que escribir. Y otros que se van apareciendo, como aparecen las gacelas cuando pasan en los bosques y buscan lo más amado de sí mismos, que es el encuentro con la grandeza buscada, con el amor que han encontrado y que no se atreven todavía a desgranar en palabras. Les dejo, porque Antonio tiene muchas cosas que decirles. Yo tengo que leer un poema. Sí. Después. Está todo aquí programado. Está todo programado. Pero termino diciéndoles que me satisface profundamente copresentar este libro de Antonio Ríos Espinosa, porque lo que él dice primeramente hoy va a seguirlo diciendo con otras palabras toda la vida. ¿Ahora qué digo yo? Bueno, empezaré... ¿Se me escucha bien? ¿Alto y claro? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia, familia, amigos, compañeros del alma, compañeros. Vuestro cariño me honra y me completa. Gracias también al Ayuntamiento de Estepona, al área de cultura, a doña Begoña, por haberme dejado este rinconcito del Centro Cultural para celebrar con vosotros este acto tan emotivo para mí. Y, por supuestísimo, gracias a don Andrés, a la editorial, al Gorfa, por haber creído en mí, por haberme querido acoger en su regazo, en su colección. Y bueno, para mí es todo un honor y un privilegio poder formar parte de su editorial. Me vais a permitir, voy a hacer un tríptico de agradecimientos a 3 personas por las que, sin duda alguna, estoy ahora mismo hablando, por su insistencia, por su cariño, su motivación y su apoyo incondicional. Este libro existe, así que me he tomado unas notas para que
el agradecimiento conste en acta con precisión de arquero y no me deje ninguna palabra suelta, así que me vais a permitir leer este tríptico de agradecimientos. Cada puesta de luna, cada huella en la orilla de mi pluma, te deben estos versos la vida. Padre, que como a un hijo, con abriles me abrigas. Pedro, querido Pedro, mi eterno cariño y agradecimiento por desde siempre y todavía tener fe en mí. Gracias. No hay palabras, ni cielos ni acciones que agradezcan cuanto te agradezco. Eres causa de todo mi afecto. Doy a luz, pues tú diste primero. Y si muerte resulta ser vida, cuando llegue, nacer yo de nuevo, en tu adentro te ruego, infinita esperanza despierta de sueños. Madre, gracias por hacerme realidad. Gracias, pues si hoy yo escribo es porque cada noche, leyéndonos un libro, nos enseñaste a soñar. Gracias. En tus pies mi camino, soy cometa gravitando tu atmósfera de lirios. A tu mar va mi río, mi corona son tus labios, tu beso mis dominios. Alicia, mi reina, gracias por tu siempre dulce amor de primavera y por dejarme en cada lugar del tiempo escribir junto a tu pelo. Eres todo mi hogar. Gracias. Y gracias porque con portadas así cualquiera escribe un libro. Así que gracias. Gracias. Bueno, dicho lo cual, gracias por dejarme leer estos agradecimientos. ¿Por qué horizontes verticales? Bueno, estaba yo este verano paseando con Alicia por la playa. Había un atardecer precioso, una sinfonía de arreboles, los últimos vuelos de las gaviotas, prácticamente la playa sola. Y tenía que fotografiar ese atardecer. Cogí el móvil y le eché una foto. La tecnología habréis comprobado que no es lo mío, de ahí la tardanza hoy con el micro. Se me giró el móvil, no tenía puesto el giro automático desactivado, y de repente ese horizonte al que había fotografiado se puso en pie, se convirtió en totalmente vertical delante mía. Y me pareció de una geometría y de una simetría perfecta, realmente poético lo que yo vi en ese momento. Entonces pensé que si alguna vez tenía la suerte y la oportunidad de escribir un libro, ya tenía título, Horizontes Verticales. Hubo una escritora estadounidense, Anne Sexton, del siglo pasado, que dijo algo aparentemente sencillo, pero desde mi punto de vista con un profundo atino. Dijo que un poeta es alguien que con unos muebles es capaz de hacer un árbol. En parte creo que la labor del poeta, la naturaleza, la vocación, incluso la obligación, es mirar la realidad desde otros puntos de vista, girar la cabeza a un lado y con otros ojos, con otros prismas, descubrir la verticalidad de los horizontes, donde realmente nace la poesía. La poesía está en todo. Hay que girar la cabeza y descubrir esa verticalidad de los horizontes. En este libro encontraréis pues 30 poemas, son 30 horizontes verticales, que nacen de diferentes fuentes, muy diversas. Son, en el fondo, respuestas a ninguna pregunta que como poeta no puedo evitar hacerme, y naufragan en los más diversos mares.
poemas que son desde un canto crepuscular de un ocaso a su última luna, a una colección de dudas filosóficas, existenciales, y pasando también por una bonita historia de amor extraterrestre basada totalmente en hechos irreales. Así que bueno, espero que os guste, que disfrutéis el libro tanto como yo lo he disfrutado a la hora de escribirlo. Y a continuación vamos a leer unos fragmentos de la obra. Pedro me va a acompañar como fiel escudero. No sé quién es el escudero de quién todavía, pero incondicionalmente me acompañará. Él va a leer el prólogo y luego leeremos 3 poemas. Así que bueno, tuya es la palabra, Pedro. Yo os animo, desde luego, a leer. Recordaba en estos momentos cuando quizá la presentación de los libros tenga esa motivación primera, que leamos más de lo que leemos. Cuando a Menéndez Pelayo le acompañó, le visitó la muerte, sus últimas palabras fueron: ¡qué contrariedad con la cantidad de libros que me quedan por leer! Pues mientras que nos quede vida no tengamos esa contrariedad y leamos lo que nos enriquece, que es, en definitiva, las ventanas abiertas de cada libro. Horizontes verticales no significa levantar un paisaje porque duerme, sino más bien colocar los ojos de tal manera que desaparezcan los pilares de la ruina. Eso es precisamente lo que se propone Antonio Ríos Espinosa en este libro: poner el mundo boca arriba. Conocí a Antonio Ríos cuando contemplaba como adolescente serio sus alrededores, y siempre había perplejidad en su mirar sereno y apartado. En el campo de sus abuelos buscaba Antonio su rincón y su guitarra para competir con el silbo de los pájaros que llevaban dentro. Al cabo, aparecía con una satisfacción de cantos en la boca. A Antonio Ríos le gustan los contrastes, el juego de palabras que bailan en las piernas del tango. Bob Dylan y don Antonio Machado son sus favoritos, y de ellos ha aprendido a ser rebelde sin que se note demasiado. En Horizontes verticales, recuerda Antonio haber visto a alguien en aquel bar donde unos ojos cruzaron su esquina, y allí pudo descubrir entonces a la mujer de su vida, que luego se fue después de dejar propina al camarero. En ese poema, Antonio Ríos nos da a entender, a su manera, que la vida no es otra cosa que una propina que la eternidad deja sobre la mesa del tiempo. Es el primer libro que publica Antonio Ríos. Yo lo conozco desde hace siglos, y desde hace siglos lo quiero como se ama lo bueno cuando se encuentra. Solo la vida es una pasión inútil si no tiene desembocadura, si no se ha descubierto la luz de Dios por el camino. Horizontes verticales se inicia en la pasión de la búsqueda y concluye en Alicia, su mujer, que ha dibujado para Antonio esos horizontes que hoy tiene en su mano, querido lector, como una flor que se abre. Muchas gracias, Pedro. Bueno, el primer poema que os leeré, os recitaré, se llama Hoy, y es mi pequeño homenaje a don Antonio Machado, y al que considero el verso más perfecto que jamás un poeta haya escrito. Está en su obra Proverbios y Cantares,
y dice, hoy es siempre todavía. Me parece casi imposible, mágico, cómo con apenas 4 palabras don Antonio pudo condensar tanta filosofía, tanta mística, tanta verdad. Así que con este poema pretendo que sirva de humilde eco a ese canto de amor de don Antonio a la esperanza, al regalo de un presente que aún conservamos en nuestras manos. Todo nuestro tiempo y todo nuestro espacio quedan siempre condensados en el aquí y en el ahora. Y debemos agradecer, debemos celebrar que todavía tenemos un hoy en el que vivir. Deberías hoy lamer con fervor tus cicatrices. Deberías hoy honrar los pilares de tus ruinas, sus erectas esperanzas, a pesar de los pesares, a pesar de que al nacer rebobine nuestra muerte, su película, y comience eso que llamamos vida. No recuerdes que el olvido goza de buena memoria, que un torrente de desiertos tu cosecha anegará. Siempre hoy estás a tiempo, no te impidas devorar cada fruto de tu huerto. Sus insectos no son jueces, no le reces a una lluvia que reirá por no llorar. Hoy es todo cuanto eres, al futuro nadie ha ido, del pasado nadie vuelve. Agradece que respiras, que a la vuelta de la esquina de tus noches, todavía, con su voz inmaculada de acentor, el alba ensaya, a la orilla de tus ojos, su canción de porcelana. Muchas gracias. Bueno, respecto al siguiente poema, deciros que mucho se ha escrito, se ha filmado, se ha dicho sobre el silencio de Dios, su invisibilidad, su aparente inacción, desembocando, por ende, en su inexistencia. Nick Cave cantaba que él no cree en un Dios intervencionista. Puede que yo tampoco y puede que deba ser así. Para mí ese silencio, esa invisibilidad, esa aparente inacción de Dios forman parte de mi fe. La asumo, la abrazo, la naturalizo. Una vez quien tengo a mi lado me dijo que creer es un salto al vacío. Realmente mientras estamos cayendo no vemos qué hay al final del precipicio. Pero con el paracaídas de una esperanza anhelada, pues algunos decidimos saltar. Así que bueno, este poema es mi personal credo y quién mejor que Pedro para recitarlo. Así que Pedro, por favor. Los curas servimos para algo. Sí, este poema me gustó recitarlo porque condensa todo lo que siente en lo más profundo de sí mismo Antonio. Y porque la fe siempre es una aventura, pero es una aventura con final feliz, porque cuando va uno tan bien acompañado como se va con Jesús, el camino, por más piedras que tenga, siempre tiene un horizonte a punto de verdecer. Creo en Dios y en su silencio, y en su ausencia omnipresente, y en su juego en que la regla es que no hay ninguna regla, y en su ciencia incalculable, y en su muerte de la muerte, y en su vida tras la vida, y en su ejército terrestre de arcángeles sin alas, y en su rezo por mi alma, por tu alma,
por las almas de los hombres, de manzanos, de serpientes, de gusanos, del autómata creyente, del ateo inaccesible, y en su ansia por poder, con sus dedos invisibles, mientras llagas penetrar. Ya no falta, no es por falta de fe, solo sueña con sanar cada herida, a pesar de que esto llegue a ser, de que pueda suponer hacer trampas. Creo en Dios y en su intento de atender nuestra unísona oración. Gracias. La Real Academia de la Lengua Española, la RAE, define de una manera casi perfecta la poesía como la manifestación de la belleza a través de las palabras. Volviendo al principio de la presentación, realmente el poeta no es más que un instrumento, es un actor secundario, un intermediario, un manifestador de esa belleza. Alguien que pone los horizontes en vertical tratando de encontrar algo de poesía. Sé de qué os hablo y convendréis conmigo en que hay pocos lugares más fríos e inhóspitos que una administración de Hacienda. Pues yo me encontraba en la de Marbella, en la oficina tributaria de Marbella, hará un año, cosa así, esperando en la sala de espera a que en la pantallita apareciese mi deseado número. Entre un silencio ruidoso, el frío mármol que hay en paredes y suelos, el hastío del personal. Y de repente, como una estrella en la noche, un aleteo de verdes. Me di cuenta que en mitad del gran salón había una planta, callada, muy sola. Puede que fuera la maceta, la planta más triste que haya conocido en mi vida. Y en ese momento la poesía me guiñó un ojo. Esa estampa, esa planta resistiendo espartanamente en mitad de esa, punto suspensivo. Me pareció muy poético, me pareció muy inspirador. Y de hecho, esperando en Hacienda, pues empecé a escribir un poema. Se llama Recuerdo verte en aquel bar, está ahí. Y bueno, al final me di cuenta, y por eso he creído de justicia delatarme, que sea una especie de declaración jurada, una confesión, empezar el poemario con un poema que se llama Yo no escribo el poema. Porque creo realmente que quien merece el aplauso es la poesía, que en todo está, en todo subyace, y el poeta simplemente tiene que buscarla. Porque cuando se deja encontrar, el poeta no puede más que perderse en su belleza. Así que sea este el último poema de hoy, primero del poemario, yo no escribo el poema. Yo no busco al poema, es el poema quien me busca y me encuentra en las esquinas de las horas, en aves migratorias, en crepúsculos malva, en el suicida que declina su salto, en los altares, en los prados de musgo, en las trincheras, en la gárgola muda y cenicienta, en estrellas fugaces, en las tejas herrumbrosas, en sus labios mayores, en las flores albinas del almendro, en ciudades en ruinas, en los lagos de agua dulce, en el olor a invierno, en la culpa de un niño, en el tori que juró en Miyajima no anegarse. Yo no escribo el poema, es el poema quien se escribe a sí mismo, yo mediante.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahora viene lo mejor. Una entrevista así improvisada. No me preguntéis ningún artículo de ninguna ley, de ningún impuesto, por favor. Y tampoco te vamos a hacer una pregunta embarazosa. Te preguntaba lo que quizá nadie puede responder, y es ¿dónde se encuentra aquello que más satisface al corazón humano? Todos buscamos la felicidad, todos buscamos aquello que nos complazca definitivamente. Se acerca, ¿y qué se acerca? ¿Y hasta cuánto? Aquello que más te hace feliz. Esa pregunta se las trae. Bob Dylan decía que la felicidad consiste en poder respirar. De ahí en adelante, casi que cualquier cosa, ¿no? Bueno, la felicidad realmente para mí la encuentro en las pequeñas cosas, que al final son también las pequeñas cosas que me inspiran, porque realmente una planta en mitad de una oficina tributaria, pues aparentemente no debería inspirar a nadie. Sin embargo, pues a mí me causó una sensación. No la abracé porque me hubieran echado de la oficina tributaria, pero me entraron ganas de abrazar a esa planta que día tras día tiene que aguantar bueno, pues ese ambiente tan especial. A mí me hacen felices las pequeñas cosas. Para mí las pequeñas cosas son donde está la grandeza de la vida. Estar con Alicia, estar con mi familia, con mis hermanos, mis abuelos, mis suegros. Yo siempre que estoy con mi suegro en Pozalcón, en Jaén, algo tan sencillo como estar en la lumbre, es verdad que la comida que hay allí, pues bueno, merecen una presentación. Pero estar allí en la lumbre, cosas realmente para mí muy inspiradoras. Yo realmente encuentro ahí la felicidad, o me dejo encontrar. Y tengo claro que hay muchos autores a los cuales admiro, que necesitan estar tristes, necesitan estar realmente desolados para escribir. A mí se me quita hasta el hambre cuando estoy, que mira que me gusta comer. Sin embargo, cuando estoy triste no tengo ganas de nada. Yo, sin embargo, en momentos de felicidad, de esa felicidad sencilla, pero para mí realmente de diamante, es donde encuentro la poesía, es donde realmente aparecen de perfil los horizontes verticales. Don Manuel Machado, ya sabes que decía que la felicidad es tener salud y mollera vacía, cosa que también se agradece. Pero yo veo mucho aquí entre los que te han acompañado esta tarde, que es una tarde primeriza pero intensa, ¿no? Porque el primer libro de uno es como el alumbramiento de una intimidad que no se puede llevar a cabo sino desde el vértigo de la palabra. Entonces veo que tienes muchos amigos, te han acompañado muchos amigos del colegio, que están aquí presentes. El colegio de San José tiene muchas almas que todavía no han aparecido como grandiosas. Representantes del colegio, hay aquí un par de profesores o 3 profesores. En medio de estos amigos que tanto tienes aquí, que tanto te quieren, te queremos, ¿qué significa la amistad? ¿De qué manera el blindaje de la amistad te enriquece como persona? Pues realmente tengo la suerte de tener una legión de amigos
no cuantiosa, pero sí de una calidad exquisita. Soy rico porque tengo un tesoro de amigos y lo digo realmente orgulloso. Me encanta poder realmente disfrutar de mis amigos muy a menudo. Considero que realmente junto con la familia es el complemento perfecto que uno necesita en su día a día para surcar su existencia. El valor de los amigos, tú antes decías efectivamente que tenemos que darle más énfasis a la amistad, cuidarla, regar la planta de la amistad con más frecuencia. Yo por mi parte lo intento y me siento muy querido por todos los amigos que están aquí hoy conmigo, también los que no hayan podido venir. Pero tengo la verdad es que la suerte, y lo digo de todo corazón y ante notario, que tengo realmente unos amigos que valen muchísimo la pena. Y realmente junto con mi familia, sin duda alguna, es un complemento y es lo que me completan como persona. Mi familia y mis amigos. A mí me gustaría saber, esto es una polémica que hay muy grande siempre, una doble polémica. Por un lado, se habla de que para escribir poesía hay que haber bebido mucho antes. Me gustaría que me explicaras tu opinión sobre eso. De hecho, hay una figura un poco estereotipada de los poetas como grandes vividores, gente de una vida nocturna muy amplia, de una vida del alcohol, los americanos incluso, muchos de ellos. ¿Tú crees realmente que es necesario? Porque ¿de dónde saca tu inspiración? Realmente el libro es mucho más profundo de todas nuestras preguntas. Sinceramente, cuando te enfrentas a él, es que es bello, ¿eh? Es bello el interior. Es de una profundidad impresionante. Y lo digo con sinceridad. Pero ¿de dónde sacas tú esa influencia? Desde luego no de salir por las noches porque no se me da demasiado bien. En las reuniones que tenemos con Pablo, con Ignacio, cada 15 días, un pequeño grupo, como decía Pedro, que nos creemos poetas, y yo siempre decía que los poetas en el fondo somos, bueno, no es que seamos mentirosos, pero realmente tenemos que fingir. Yo cuando escribo es como un actor. Al final uno se pone en el papel de una persona que le sucede tal cosa y emprende ese papel sin necesidad, al menos en mi caso, de vivirlo. Es como yo mismo surcar mi propia aventura y hacerme pasar por tal persona. Entonces es un poco podríamos decir, mi truco. Yo realmente me gusta observar, me gusta mucho ver qué pasa a mi alrededor y, bueno, hacerme pasar por otras realidades para realmente que de ahí nazca algo. Quizás haya un método más de poesía maldita, tantos poetas que realmente se han consumido en su propia profesión. Yo, a día de hoy, espero que nunca cambie, no necesito más que observar mi alrededor con inocencia, con curiosidad y pensar. Realmente mi método se basa en observar y pensar. Pensar en otras realidades paralelas en las que puede que yo sea el protagonista o puede que simplemente sea otro. Y pensando, pues bueno, uno se convierte en una persona con esas pesadillas, ¿no?, que leíamos. Es cierto que al final el poeta inevitablemente deja un rastro de sí mismo cuando escribe. Es inevitable, al menos en mi caso creo que la mayoría de mis poemas
tienen algo de autobiográfico. Creo que sería imposible, aunque uno se haga pasar por otros, se puede poner una máscara, pero la voz sigue siendo la suya. Entonces, en mi caso, es el método que sigo. Observar, pensar y poner los horizontes en vertical. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, sería el momento. Yo mientras voy a hacer otra, que me parece... A mí me gusta saberlo, siempre de los autores le suelo preguntar. La crisálida evoraria que cubría cada pliegue de mi cuerpo, cada atisbo de mi alma, hoy reposa en los abismos de mis huellas y estercola los cementos donde brota. ¿Esto te sale del tirón o tienes que corregirlo? Eso lo he escrito yo. Ya sé que lo has escrito tú, pero esto, quiero decirte, ¿te sale del tirón o corriges, lo elaboras, lo machacas, lo elaboras como una comida cada vez que se hace nueva o esto es que te sale así del tirón y ya está? Pues por ahora me sale del tirón. Leonard Cohen una vez tuvo un encuentro con Dylan y le preguntó que cuánto tardaba Dylan en escribir una canción. En concreto, le preguntó por I and I, una canción no de las más famosas, desde luego. Porque Cohen tardó casi un año en escribir I'm Your Man. Entonces, claro, al final quería que le dijera algo parecido, muchos meses, tal. Dylan le respondió que unos 10 minutos había tardado en escribir I and I. En mi caso, tengo, para bien o para mal, la necesidad imperiosa de dejar todo lo que esté haciendo cuando me viene una idea. La mayoría de mis poemas nacen de un verso, un único verso que me aparece. Ahí hablaba un poco en la presentación de que realmente la poesía es como algo que está ahí, como a mí se parece como una especie de ente abstracto, ¿no? Podríamos decir una metáfora de la poesía que está ahí y de vez en cuando pues, uno la ve aleteando y lo capta. En mi caso suele ser en modo de un verso. Cuando un verso pasa por delante mía, ese verso trae consigo un concepto, que al final es el trasfondo del poema. No puedo parar. Puede que pasen media hora, 1 hora, 2 horas, pero me da la sensación, nunca lo he probado, a dejarlo ir. Quizás no me atreva. Me da la sensación de que cuando ese es un tren que pasa una sola vez, cuando ese verso pasa delante mía, me subo en ese tren e invierto 1, 2, 3 horas. Hay veces que me pasa en Hacienda, que es un problema. Y si no, pues bueno, pues este verano, por ejemplo, mi pobre Alicia ha visto cómo volvía del despacho y me encerraba, me venían versos, estaba muy motivado escribiendo el libro, y cuando se me venía un verso me tenía que encerrar porque realmente era como un torrente. Entonces al final lo escribes. Y prácticamente no hay poema, al menos en este poemario, que no haya nacido así, y así vivirá y así morirá, entiendo. O sea, que tú crees que en la inspiración, que te viene la inspiración, ¿no? No en el trabajo arduo del poeta que corrige, ¿no? Hay las dos cosas, ¿verdad? A mí me ha pasado alguna vez mi pequeña cositas que yo he hecho de esto de poesía, que igual de madrugada, como dices tú, me viene un verso. Y ese verso va unido a una idea y sigue más. No sé, Pedro, si a ti te pasa igual o no. Es un verso el que te inicia todo. Esto me pasa a mí, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. A mí me pasa. Es cierto que tienes que estar en sintonía. Sí. Es cierto que el poeta, bueno, tiene que estar siempre un poco con la metáfora del horizonte vertical, tiene que tener siempre un poco la cabeza girada a un lado y con esa sensibilidad que casi siempre sale sola, no es una cosa forzada. Entonces, cuando estás realmente en sintonía y observas y bueno, te abres a pensar, pues realmente pues, te surgen versos, surgen de una manera espontánea. Por eso
Y era el propio Dylan, y perdona que repita tanto a Dylan, pero da para mucho. Era el propio Dylan el que decía que bueno, todas sus canciones estaban en el aire, flotando, él solamente tenía que de vez en cuando agarrarlas. A mí me pasa algo así. Realmente yo considero que la poesía, y en definición de la RAE, como hemos visto, manifestación de la belleza, hay belleza en todo. Don Antonio Machado encontró belleza en un olmo seco. Al final tienes que estar predispuesto a observar, a reflexionar sobre las cosas que nos rodean, intentar hurgar y probablemente, cuando menos te lo esperes, brote ese verso y de ese verso pues florezca el poema. No, solamente decirle que no estoy de acuerdo con Bob Dylan ni tampoco estoy de acuerdo con Miguel Ángel cuando dijo que el David estaba ahí en el bloque de mármol y lo único que hizo es quitarle al mármol lo que sobraba. Desde luego que no. Hace falta una gran inspiración, un gran talento para sorprender en la piedra o en el aire aquello que en la piedra o en el aire estaría siempre si no encontrase a alguien que tuviese percepción de lo que hay. La creatividad nace del esfuerzo, pero nace de una gran sensibilidad. Se nace poeta, se mejora con el tiempo y con el estudio y con la insistencia de muchas lecturas poéticas. Para escribir un libro de poesía hace falta leer mucha poesía. Pero si se lee mucha poesía y no se tiene una sensibilidad poética, si no hay un receptor de lo que se ve y no es posible que eso se quede ahí. Pues se puede decir una metáfora que está ahí en el aire y yo paso. No, está en el aire, pero yo si paso de cualquier manera no lo voy a encontrar, porque no se encuentra nada afuera si no se lleva antes dentro. Y por último, decirles que Alejandro Simón Partal, que es uno de nuestros componentes del grupo, ha escrito un mensaje muy cariñoso diciendo que está contigo, especialmente esta noche, y que, bueno, todos los que sentimos poesía en Estepona, pues creo que, como decía antes, es el momento en que intensamente se repartan las monedas de la riqueza que uno ha recibido para que los otros tengan no solamente caudal, sino tengan regusto en ir comprando etapas de su vida con la belleza que recibe entre nuestras palabras. Bueno, pues gracias, Pedro. Creo que no vamos a prolongar mucho más el acto. Si no hay ninguna pregunta así rápida, pues damos el acto por terminado y comunicaros que Antonio ahora firmará ejemplares para quienes los deseen. Y gracias una vez más por vuestra asistencia. Gracias, Pedro, por tu presentación. Y gracias, Antonio, por el regalo que nos has hecho a la humanidad. Gracias.
Creador